Buenas tardes, mis queridos oyentes. Una vez más, desde la ciudad de Buga, hice una encuesta con 15 personas. No quise ampliarlo más. Y la encuesta tenía 3 opciones de respuesta. La pregunta era, ¿te consideras hijo o hija de Dios? La primera opción era sí, la segunda no y la tercera no sé. Y las 15 personas respondieron exactamente la misma respuesta. Sí. Ahora yo me pregunto a mí mismo, ¿somos todos hijos de Dios? Pregunta interesante, pero a esta pregunta vamos a la parte práctica, a la parte aplicación para la vida. Y para hoy lo cuenta un joven. Dice de la siguiente manera: cierto día llegué a mi casa reclamando a mi padre por haberme mentido por tantos años. Y él, sorprendido, me pregunta: hijo, ¿qué está pasando? Y yo le respondo: no me llames así. Él se sorprendió aún más y me repitió: hijo, ¿qué está pasando? Y yo le respondí nuevamente: no me llames así. Y él, con una mirada de asombro y susto, me dice: ¿por qué no me explica lo que está pasando para yo poderte ayudar? Le dije: me has mentido por muchos años. Hoy estaba hablando con cierta persona y me di cuenta que soy adoptado, que tú y mamá no son mis verdaderos padres. Y él me respondió: hijo, ¿cuál es el papel de un verdadero padre? Me desvelaste, te atendí, velé por ti, te he sustentado, te he criado, te he enseñado, te he preparado, te he guiado, te he aconsejado. Respóndeme, hijo, ¿esas no son las acciones de un verdadero padre? Que no te ha contado eso no se considera un engaño. Simplemente esperamos o estamos esperando el día que estuvieras listo para contarte. Bajé mi cabeza muy triste y muy acongojado porque mi papá tenía razón. Él hizo lo que cualquier verdadero padre haría para un verdadero hijo. Agaché la cabeza, lloré, caí a sus pies arrepentido y le dije: papá, perdóname, tienes toda la razón. Fui un ingrato y un altivo. No comprendí que realmente tú y mamá son mis verdaderos padres. A partir de ese día entendí que papá no es el que engendra un hijo,
sino el que le dedica tiempo, el que lo levanta, el que lo corrige, el que lo cría y el que lo hace un hombre o una mujer de bien. Ese es un verdadero padre. Entonces, podemos darnos cuenta en la aplicación para la vida que muchas veces no entendemos qué es un padre y qué es un hijo. Volvemos a nuestro tema que nos concierne en el día de hoy y repito el tema de hoy. ¿Somos todos hijos de Dios? Para los que piensan que ser hijo de Dios es simplemente ser hijo nomás, sin nada más, dice Hebreos, capítulo 12, versículo 5 en adelante dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ahí nos está diciendo que Dios sí disciplina a los que se hacen llamar sus hijos. Nosotros no podemos pretender ser hijos de Dios y no recibir corrección de parte de Dios. Claro que Dios corrige, claro que Dios guía, claro que Dios nos toma por hijos, pero cuando usted se hace llamar hijo de Dios, recuerda, usted necesita aceptar la reprensión de Dios. Usted necesita aceptar la reprensión de Dios. Tú no puedes vivir una vida diciendo que eres hijo de Dios y nada más. Porque no funciona así. Y si usted es un hijo de Dios, recuerda, tienes una responsabilidad ante Dios de vivir una vida diferente. Entonces, Dios vuelve en un texto diferente a llamar a Salomón su hijo. Pero no se le olvide que Salomón se sometió a la voluntad de Dios. Y cuando Salomón se portó mal, Dios lo castigó. Porque a veces pensamos que papá solo es dame, 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 dame y puro dame. No, también hay corrección, también hay regaño. Porque un verdadero padre no es el que celebra tus errores, tus equivocaciones, sino es aquel que te demuestra dónde estuvo tu error y corregirte. Eso lo hace un padre. Entonces, si usted se está llamando hijo de Dios y piensa que Dios es puro amor, estás totalmente equivocado. Estás totalmente equivocado. Por lo tanto, mis queridos oyentes, cada uno de nosotros estamos llamados a mirar las cosas de otra manera. Y vamos a otro texto bíblico. Oseas capítulo 1, versículo 10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar.
Y en el lugar donde les fuere dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Hay algo diferencial cuando somos llamados hijos de Dios, cuando Dios nos toma por hijos. Y es que Él tendrá sumo cuidado de nosotros. Él estará con nosotros siempre, cada minuto, cada instante, para vivir la vida que Él nos llamó a vivir. Y si somos llamados hijos de Dios, es porque nosotros vamos a vivir una vida diferente, una vida que le agrade a Dios. No digas que eres un hijo de Dios y sigues viviendo de la misma manera. Debe haber algo diferencial. Vamos a otros dos textos, pero queremos mirar dos textos del libro de Job. Job, capítulo 1, el versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Mi pregunta sigue enfocado en lo mismo. Pero antes de hacerlo, leamos el siguiente texto, que es Job, capítulo 2, versículo 1 dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Ahora sí, lanzo la pregunta. Si todos, sin excepción, somos hijos de Dios, ¿por qué la Biblia, tanto en Job 1:6 como en Job 2:1, hace la distinción entre los ángeles y Satanás? Los ángeles son siervos de Dios y todos los que realmente sirven a Dios de corazón pueden llamarse hijos de Dios. Satanás no sirve a Dios. Satanás es enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo él va a llamarse hijo de Dios? Si usted es un enemigo de Dios, usted no puede llamarse hijo de Dios. Los hijos de Dios aman a Dios, pero no con la boca, sino con sus acciones. Nuestras acciones deben decir que realmente somos hijos de Dios. Entonces, algunos textos del Antiguo Testamento usan la frase hijo de Dios. Vamos a examinar algunos de ellos y mirar qué nos viene. Y el primer texto que queremos mirar en el día de hoy es Génesis capítulo 6. Busquen conmigo en sus Biblias Génesis capítulo 6 y vamos a los primeros 3 versículos de este libro. Génesis capítulo 6, versículos 1, 2 y 3. Dice de la siguiente manera: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra
y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, aquí el autor no usa esta frase, hijo de Dios, como un calificativo para darle un estatus, sino como algo diferencial. ¿Cómo así? Era para denotar dos generaciones totalmente diferentes o dos descendencias totalmente diferentes. ¿Qué tal si el texto hubiera dicho: viendo los hijos de Set que las hijas de Caín eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas? ¿Cómo entenderíamos ese texto? Exactamente, lo entenderíamos diferente, porque el calificativo hijo en la Biblia no siempre es un calificativo de estatus, sino que muchas veces es un diferencial para diferenciar unos descendientes de otros descendientes totalmente diferentes. Entonces, podemos definir que en Génesis lo que está diciendo es mostrando unos descendientes dignos y otros descendientes no tan dignos. Pero todos eran seres humanos normal. Y por eso, en el versículo 3 dice la palabra: porque ciertamente él es carne, para denotar que eran personas de carne y hueso normal, común y corriente. Vamos con el siguiente texto en la tarde de hoy. El otro texto es Éxodo capítulo 4. Busquen conmigo, por favor. Éxodo capítulo 4 y vamos a leer los versículos 22 y 23. Y dice de la siguiente manera: Éxodo 4, 22 y 23. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Nuevamente la palabra hijo aparece otra vez. Pero cuando aquí habla de hijo, una vez más hago la aclaración. No está hablando de un tema diferencial, sino aquí cuando dice mi hijo, está denotando alguien que me sirve, alguien que va a rogar en mi nombre, alguien que va a alabar mi nombre, alguien que me va a glorificar en medio de muchas situaciones. Entonces, aquí no está hablando de un hijo por adopción, sino de una generación de personas que buscarían a Dios y servirían a Dios. Sigamos con otro texto. Vamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijos de hombre.
Aquí Dios hablando sobre Salomón. Y aquí llama Dios a Salomón como mi hijo. Pero aquí se trata nuevamente de siervos que obedecen a Dios. Aquí no se aplica a otro tipo, sino la palabra está aplicado a esas personas que obedecen fielmente y viven la palabra de Dios. Si hoy usted dice ser un hijo de Dios, es porque usted se somete a la palabra de Dios, porque usted vive lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces decimos ser hijos de Dios, pero no vivimos su palabra. Y ese es el problema. Cuando todos decimos ser hijos de Dios, pero no obedecemos su palabra, no seguimos su mandato. Leamos otros 3 textos más. El siguiente texto es primer libro de las Crónicas, capítulo 17, versículo 13. Dice de la siguiente manera: yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia, como le quité de aquel que estaba antes de ti. Aquí Dios le dice a David que Salomón iba a ser su hijo nuevamente y que no le iba a quitar su misericordia como se lo quitó a Saúl. Es decir, que con Salomón Dios iba a tener un cuidado especial, un cuidado donde Dios mismo cuidaría de Salomón. Hay otro, Primera Crónicas 28:6, primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 6, dice de la siguiente manera: y él me dijo, tu hijo Salomón es quien edificará mi casa y mis atrios, porque le he escogido por hijo mío, y yo le seré por padre. Aquí en esta porción, lo que nos está hablando es que Dios lo escogió como siervo para que le sirva a Él, para que le busque a Él. Y Salomón sí lo hizo. Salomón cumplió. Aquí no era un hijo de distinción, sino era un hijo de servicio, de siervo. Y así lo contempló Dios. Entonces, podemos concluir que estos textos se refieren a personas a los cuales Dios escogió por su obediencia, por su compromiso, mas no hijos por adopción, porque el término en el Antiguo Testamento era totalmente diferente. Vamos a leer 2 textos más. Y los que vienen a continuación están en el libro de Job. Job, capítulo 1, versículo 6 dice:
hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor y Satanás vino también entre ellos. Y Job, capítulo 2, versículo 1. Y sucedió que un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Entonces, aquí hay dos textos más que hablan sobre los hijos de Dios. Pero los dos textos en el libro de Job se refieren a los ángeles, porque la conversación no es en un plano humano. La conversación es en un plano celestial. Por lo tanto, no podemos decir que lo que ahí dice eran hijos adoptivos, sino está hablando en un plano celestial que eran los ángeles que se presentaron delante de Dios. Entonces, vamos a ir mirando en el Nuevo Testamento. Hay muchos textos, demasiados textos, pero en el Nuevo Testamento obviamente tienen un contexto totalmente diferente que los textos del Antiguo Testamento. Entonces, ahora arrancamos en el Nuevo Testamento con Juan capítulo 1, versículo 12, dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere este texto? Podemos deducir que en el Nuevo Testamento, para que alguien sea hijo de Dios, lo primero que necesitamos entender es que la persona tiene que hacer algo. No es que simplemente el título hijo de Dios es algo que cae del cielo. De ninguna manera. Juan nos está diciendo a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, son dos cosas que tenemos que hacer. Y dice, les ha dado el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, el ser hijo de Dios es una decisión que la persona toma, obviamente bajo el designio de Dios, bajo la libertad de Dios decir sí o decir no. Porque no es que yo me autodenomine hijo de Dios simplemente porque quiero, no. Ahí hay dos palabras claras y es recibió y creer. Hay que recibirlo y hay que creer en él. Entonces, querido oyente, si usted dice ser hijo de Dios, pero no lo ha aceptado en tu corazón y no has creído en él, no eres un hijo de Dios. Usted fácilmente me puede decir, yo creo en Dios. Listo. Si usted dice que cree en Dios, mi pregunta es, ¿usted cree que eso es suficiente? Se lo repito. ¿Usted cree que el solo hecho de creer en Dios es suficiente? Vamos
al libro de Santiago, capítulo 2, y el versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Escuchen bien. Los demonios también creen en Dios. ¿Pero saben algo? Los demonios no son hijos de Dios. Los demonios son hijos de su padre, el diablo. Ahí está la situación. Entonces, nosotros no podemos decir, nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios solo porque quiero decirlo. No, son acciones que usted debe decidir, que usted debe hacer. No es solo decirlo, es hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos muchas cosas, pero las acciones, nuestro actuar es lo que denomina hijos de quién somos. Les voy a dar un ejemplo. Juan capítulo 8. Y arrancamos con el 39. Dice de la siguiente manera: respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Ahí está lo dicho por Jesús mismo. Entonces, resumiendo lo que dice ahí es: si usted dice llamarse hijo de Dios, es porque está viviendo una vida diferente, una vida transformadora, una vida donde la palabra de Dios es visible. Porque si no, entonces ahí hay un grave problema. Y no serás hijo de Dios, sino criatura de Dios. Hay una tremenda diferencia. Todos somos criaturas de Dios porque Dios a todos nos creó. Pero para ser hijo de Dios, vuelvo y repito, tienes que hacer algo diferente. Y cuando hablamos de Juan 1:12, eso está inmerso en Juan 1:11, que dice Jesús mismo. Juan dijo acerca de Jesús: a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
Es decir, cuando usted hace cosas que van en contra de la palabra de Dios, usted no puede llamarse hijo de Dios. Es como el texto de Juan capítulo 8, que acabamos de leer hace un rato, donde Jesús mismo le dio a los fariseos: ustedes no son hijos de Dios, porque si fueran hijos de Dios, actuarían diferente. Querido oyente, si usted quiere ser hijo de Dios, o no está seguro de ser hijo de Dios, le voy a dar 3 tips para que usted pueda evaluar si realmente es un hijo de Dios y ver qué necesitarías para llegar a ser un hijo de Dios. Juan dice: los que creen y los que lo reciben. Vamos a otro texto bien conocido, que es Romanos capítulo 10. Ven conmigo, Romanos capítulo 10, y vamos con los versículos 9 y 10, para que entiendan un poquito de lo que estoy hablando y puedan comprender lo que dice la palabra. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero este texto está inmerso en una época en que si tú dices yo creo en Dios, era una condena a muerte. En ese contexto, Pablo dice: confiesa con tu boca, dígale por los 4 vientos que usted le cree a Dios. Y después de hacerlo, hay que creerlo en tu corazón. Es decir, lo que antes hacía, debo dejar de hacerlo. No puedo seguir haciendo lo mismo. No puedo seguir viviendo la misma vida. No puedo estar engañando gente, mintiendo, viviendo en fornicación, cometiendo adulterio. Si soy un hijo de Dios, obligatoriamente tengo que cambiar. Necesito cambiar. Necesito darle un giro a mi vida. ¿Cómo así? Listo. Vamos con otro texto. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, que cuando usted dice que es un hijo de Dios, es porque usted ya ha cambiado. Usted ya ha dejado los malos hábitos atrás. Usted ya ha dejado los malos hábitos atrás. Y ha entendido que necesita un cambio de vida. Entonces, en ese contexto, después de haber hecho eso, sí se puede llamar un hijo de Dios. Porque un hijo obedece a su padre. Y sabemos que no podemos decir que somos hijos de Dios y hacemos todo en contra de lo que dice la palabra de Dios.
Vamos concluyendo. A modo de conclusión, podemos decir, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los que son hijos de Dios fue por determinación, porque decidieron ser hijos de Dios, porque decidieron dar un giro en su vida, porque decidieron dar un giro en su vida, y por eso son hijos de Dios. Los que son hijos de Dios tienen un estilo de vida diferente. Es decir, que cuando nosotros nos llamamos hijos de Dios, nuestra vida debe ser diferente. Los hijos de Dios los podemos conocer por su forma de hablar, por su forma de actuar, por su forma de reaccionar, por su forma de manejarse en las diferentes situaciones de la vida. Entonces, querido oyente, si usted hoy quiere ser un hijo de Dios, le voy a dar 3 formas rápido y sencillo de ser un hijo de Dios. Primero, deja de hacer lo que va en contra de la palabra de Dios. Es decir, si la Biblia dice no fornicarás, deja de fornicar. Si la Biblia dice no robarás, deja de robar. En ese ámbito, deja de hacer lo malo que estás haciendo. Segundo, invita a Dios a ser dueño de tu vida. Dice Apocalipsis 3, capítulo 20. He aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él tocará a tu puerta y tú lo invitarás a entrar. Tercero, tienes que mostrar los cambios. Es decir, si entendiste la palabra, invitaste a Cristo a tu vida, entonces lo tercero es, los cambios deben verse. Es decir, debes demostrar que eres una nueva criatura. No demostrarlo para presumir a otras personas, sino demostrarlo por testimonio, por convicción, por mostrar que realmente eres un hijo de Dios. Y tengo un tips adicional. Tip adicional. Tienes que buscar una iglesia de sana doctrina para congregarte, para que esa transformación sea eficaz. Porque si no, esa transformación no será eficaz. Queridos oyentes, es la forma para que usted se haga llamar un hijo de Dios. Y si usted ya es un hijo de Dios, gloria a Dios. Aleluya, amén. Es la mejor decisión que puedes tomar. Y que Dios
te bendiga.